Hey, ¿cómo se sienten en este día? Dios les bendiga rica y abundantemente. Hoy hablaremos de un tema doctrinal y profético interesantísimo. Hablaremos acerca del pueblo de Israel. Comencemos. Todos ustedes saben que hay un conflicto a gran escala en Medio Oriente. Hamas atacó a Israel matando a más de 1000 civiles. Israel responde con las fuerzas de defensa de Israel bombardeando el territorio de Gaza. Bien, eso sucede desde la fundación del Estado de Israel en 1948, cuando dieron inicio las guerras árabes israelíes. No es novedad. Pero vámonos a la palabra de Dios. Muchos teólogos del pacto, que es una rama del cristianismo y para mí es una rama hereje del cristianismo, sostienen que la iglesia de Jesucristo sustituyó a Israel en el plan de Dios. Pero veremos por qué esto no es cierto. Hay muchos versos, muchos textos bíblicos que indican que Israel continúa siendo pueblo de Dios, muchos, pero solo citaré 3. El primero es Amós capítulo 9, verso 15, donde el Señor, el Espíritu Santo, nos dice con mucha claridad que Israel sería llevada de nuevo a su tierra y que nunca jamás serían echados de su tierra. Entonces, si Dios es mentiroso, no se cumplirá esa profecía. Si Dios es veraz, se cumplirá. Israel, tras 2000 años de ser dispersados en todo el mundo, en 1948 retornaron a su tierra. Fundaron el Estado de Israel, mayo de 1948, profecía cumplida. Hay otras profecías que se cumplieron, pero solamente quiero especificar con Amós 9:15 que el cumplimiento profético se refiere al establecimiento de la nación de Israel en un lugar geográfico, físico, geopolítico, no espiritual. Segundo, ellos sostienen que Israel rechazó al Mesías, a Jesucristo. Cierto, así tenía que acontecer, porque si no rechazaban al Mesías, los gentiles no habríamos sido salvos. Y los gentiles, en el sentido espiritual, también somos descendientes de Abraham y tenemos promesa de salvación en Cristo Jesús. Si leemos Zacarías capítulo 12, versículo 10, un versículo poderosísimo, nos damos cuenta que cuando el anticristo rodee a Jerusalén para destruir a los judíos, ellos van a clamar a Cristo. Dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Luego en el capítulo 14 nos describe cómo el Señor Jehová, que es Cristo, eso lo hablaremos en otro video, y no soy unicitario, creo en la Trinidad, descenderá del cielo con la iglesia, Zacarías 14, verso 5, con la iglesia a pelear y a defender a Israel. Pero eso lo trataremos en otro video. Otro aspecto interesantísimo en Zacarías 2, verso 3, nos dice claramente que los ejércitos de la tierra, comandados por el anticristo, por la bestia, subirán en contra de Jerusalén y serán despedazados. Habla de un Jerusalén geopolítico, geográfico, físico, no de un Jerusalén espiritual. Pero por último, vámonos a Romanos capítulos 9, 10 y 11. El apóstol Pablo, que es uno de los padres de la lógica, con mucha elocuencia nos comienza hablando en el capítulo 9 de sus hermanos en la sangre, quienes son los israelitas. Luego continúa hablando de los pactos y nos confirma que no solamente los judíos de sangre son salvos, sino que todos los descendientes de Abraham, incluidos los gentiles, tienen promesa de salvación en Cristo Jesús. Luego explica, con mucha lógica, que el remanente de Israel, un grupo pequeño de judíos, por ejemplo, los 12 discípulos, los 500 discípulos que quedaron con Jesús al momento de su crucifixión, fueron salvos como remanente. Como remanente, hoy día muchos judíos aceptan al Señor, abandonan el judaísmo y abrazan la fe del cristianismo. Pero luego en el capítulo 11, Pablo retoma el tema del Israel político y nos confirma que todo Israel será salvo cuando venga de Sión el libertador. ¿Recuerdan lo que les hablé hace unos minutitos de Zacarías 14, cuando el Señor Jehová regresará con la iglesia a pelear con Israel? A pelear en favor de Israel. Pues a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice, y todo Israel será salvo cuando venga de Sión el libertador.
Hablamos del mismo evento de Apocalipsis capítulo 19, cuando regresará el jinete del caballo blanco, Jesucristo, a pelear y a vencer, junto con los ejércitos celestiales vestidos de lino fino y blanco. ¿Recuerdan unos versículos atrás en Apocalipsis 19 a quién se les entregó vestiduras de lino fino y blanco? A la iglesia en la boda del Cordero. Señores, todo es claro, Israel sigue siendo pueblo de Dios, fuera de la gracia de Dios por causa de su incredulidad, pero no fuera de las promesas de Dios, porque irrevocables son sus dones y promesas y Dios no es hombre para mentir. Dios les bendiga.